Sigamos contemplando a Jesús en la cruz, la pasión de Cristo. Vamos escuchando la palabra de Dios cada día, alimentándonos de ella, ya reconociendo que no podemos vivir sin escuchar la palabra, irnos cuestionando con la enseñanza de Jesús de cada día. A veces difícil de entender porque somos más de abajo que de arriba y sobre todo pues vamos experimentando dónde está, dónde se encuentra y gozando al mismo tiempo de la verdadera libertad. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 8 de Juan, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos de linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Ilumina, Señor, el corazón de tus hijos, purificado por las penitencias cuales males, y concédenos manifestar en nuestra vida el deseo de servirte que nos has inspirado. A nadie nos puede gustar el ser controlados, manipulados, y menos que se nos obligue en contra de la propia voluntad. Queremos ser libres, ¿verdad? Pero consideremos 3 posturas actuales con el tema de la libertad. Para algunos quizás la libertad significa dar rienda suelta a sus instintos, al pecado, a todo tipo de maldad. Poder mentir, robar o matar sin ningún tipo de norma o restricción. Sin embargo, la realidad es que esa libertad para hacer el mal es falsa, pues lleva hasta la autodestrucción propia, también la destrucción de los demás y de la naturaleza misma. En fin, es la esclavitud más dolorosa. Por eso Jesús dice: quien comete pecado es esclavo. Eso no es ser libre. Para otros, quizás la libertad significa inventar, crear su propia verdad respecto al bien y al mal, y crear así su propia ideología. Son los que crean y se someten a una ideología. Pensemos en la ideología del género actual, ¿no? Y condicionan su libertad a las ideas mismas que han creado. Las ideologías, sí, pues todas
prácticamente se cierran a la trascendencia, al espíritu. Por lo que se transforman tarde o temprano en totalitarismo. Ese típico pensamiento único al cual hay que someter a todos. Y si tú no piensas como yo, estás fuera, descartado. Esto sucede en el ámbito político, pero también, como vemos en los textos del Evangelio según San Juan, en el ámbito religioso, convirtiendo la ley en ideología, al punto de no solo ser capaces de discernir el bien y el mal, sino de inventar qué es bien o qué es mal según la interpretación de cada uno. Toda ideología te hace esclavo también. Ya decía Nietzsche en alguna ocasión, ¿verdad? El héroe es un payaso de su propio ideal. Es decir, la hipocresía ante la propia ideología. La tercera postura es la de entender que somos libres cuando podemos amar. Es decir, nuestra libertad es para amar. Sin embargo, esta libertad es imposible. Pues estamos determinados por un mal y pecado que no podemos controlar de ninguna manera. Esa es nuestra realidad. ¿Quién nos liberará? Porque estamos como secuestrados, estamos como esclavos. Nos tienen que rescatar, nos tienen que desatar, nos tienen que redimir. La buena noticia que nosotros proclamamos es que Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede y quiere extirpar el pecado y el mal que habita en nuestros corazones. Por eso dice, si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Y este es el deseo que todo hombre tiene inscrito en su corazón. Deseo de verdad, pero de una verdad que libera. Y esa verdad es el amor infinito de parte de un Dios que nos amó, nos ama y nos amará siempre. Esa verdad nos hace responsables y activos, pero no en ideología, sino en considerarnos una sola familia y construir fraternidad entre todo el género humano. Esa es la auténtica igualdad. Somos hermanos, todos. El deseo de la verdad viene satisfecho en que ésta se nos revela. Es una verdad que consiste en el mismo amor de Dios. Es la única verdad que nos hace libres, porque en cierto modo nos impone amarnos entre nosotros con el amor de Dios. Una verdad que nos impulsa, ¿verdad? En ese sentido, como que nos obliga, porque queremos ser felices, y la felicidad está ahí, por lo tanto tendemos hacia ello. Nos acercamos ya a la Pascua. El evangelista nos descubre una hostilidad creciente de la élite de los judíos. Jesús advierte que no es suficiente tenerle como un profeta cualquiera, sino que hay que creer ese yo soy, del que vamos a hablar constantemente. Ese amor infinito mostrado en la entrega de la propia vida por amor. Y que Jesús es Hijo de Dios, manifestación del amor de Dios. Tener fe o ser discípulo de Jesús consiste en permanecer fielmente en Él, porque Él es la palabra hecha carne. Mantenernos en su modo de amar, que es un amor sin medida, sin reservas. Y es Él el que nos da la libertad, porque Jesús mismo es la verdad eterna. Solo quien tiene Jesús, quien se mantiene
cotidianamente en su palabra y en su amor es libre. Mientras quien no escucha a Jesús ni le ama es esclavo. El pecado que muchas veces no confesamos y es la raíz de todo lo demás es no escuchar a Jesús. Y nos quedamos en la incapacidad de amar, que nos hace esclavos de nosotros mismos. Ya decía San Pablo, para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Con el tema de la paternidad que nos abre San Juan, Jesús demuestra cómo la obra de Abraham fue su fe. Las obras de Abraham, ¿cuáles fueron? Su confianza y abandono en las manos de Dios. Esa obra es la que no actúan los judíos. Por eso no son propiamente hijos de Abraham, sino del mentiroso, como ellos mismos entienden. La verdadera filiación se encuentra en renunciar uno a sí mismo para afirmar a Dios y al prójimo. Es la libertad de poderse donar gratuitamente, sin miedos, sin posesiones, sin estar atados a nada, a nadie, ni a uno mismo. Lo único que tiene valor es la fe, pero la fe que actúa por la caridad. Una fe sin obras, pues no tiene valor, está muerta. Existe, por lo tanto, la verdad eterna y consiste en el amor infinito de Dios manifestado en la persona de Jesús. Sigamos contemplando a Cristo y este crucificado, ahí, libre de todo, de todos, de sí mismo, solo dependiente del Padre. A tus manos encomiendo mi espíritu.